Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Esta semana les voy a hablar de medios de comunicación alternativos, para que se enteren un poco más de qué existe más allá de CNN a nivel internacional, o CBS o la BBC, sino que están surgiendo más medios que no provienen ni de Estados Unidos ni de Inglaterra, sino de otros países. Exploremos. Desde que comenzó la primera guerra de Irak, la guerra del Golfo Pérsico, la que declaró el padre de George Walker Bush, es decir, el mismo George Bush, que recuerdan cuando Saddam Hussein tomó unos pozos petroleros en Kuwait y Estados Unidos utilizó esa excusa para atacar a Irak y destruir esa escena muy famosa de que se están acercando los tanques de Saddam Hussein y llegan unos F-16 y los bombardean y los acaban. Pero algo más pasó en esta guerra del Golfo Pérsico. ¿Y qué fue? Pues fue que CNN comenzó a ser conocido a nivel internacional. Entonces CNN nace como una organización que empieza a transmitir información 24/7 en tiempo real, tratando de consolidar un conjunto de noticias. Y CNN se convierte desde los Estados Unidos en esa imagen de ese medio de comunicación fuerte. Ya después CNN decidió sacar CNN en español. ¿Y para qué? Pues porque recordemos, CNN está ubicado en Atlanta, en los Estados Unidos, pero se dieron cuenta que la comunidad hispana también estaba creciendo y por eso sacan CNN en español. Si esto lo vemos desde el otro lado del mundo, ¿qué encontramos? Pues encontramos en Francia a TV5 o Televisión 5, que es más que todo enfocado a asuntos franceses, pero también se realiza a nivel internacional. O si nos vamos un poco más a Alemania, encontramos la famosa DW o la Deutsche Welle, ¿sí? Que es una televisión de Alemania, pero para todo el mundo. Y si subimos un poco más al norte de Europa, ¿qué encontramos? Pues encontramos a la BBC, la British Broadcasting. Entonces, estas han sido las que tradicionalmente han sido las fuentes de información primarias para todas las noticias y por eso nosotros pues prestamos mucha atención a CNN, a la BBC, a la Deutsche Welle, a TV5 y a todo este conjunto pues de medios de comunicación gigantescos. Pero ¿qué ha venido pasando? Pues otros países alrededor del mundo se dieron cuenta que no solo estos medios daban información acerca de lo que sucedía nacional, sino internacionalmente, sino que influenciaban el cómo la gente discutía sobre las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Colin Powell fue a la Asamblea de las Naciones Unidas y dijo, miren, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. ¿Sí? Entonces llega, saca la foto y muestra ahí un pequeño recipiente y dice, mire, estas fueron las pruebas que encontramos y efectivamente lo hay. Entonces, ¿qué pasa? CNN coge esta noticia y la exprime al fondo, efectivamente, sin ni siquiera validar la información. Algunos podríamos decir, bueno, pues cometió ese error porque es el gobierno de los Estados Unidos el que estaba mintiendo. ¿Listo? Oficialmente, eso se comprobó meses después. ¿Sí? Se sabía que desde el 11 de septiembre George Walker Bush, hijo, era el que ya quería atacar a Irak, pues después de haber atacado a Afganistán. Pero entonces, ¿qué pasa? La narrativa que se crea una noticia empieza a cambiar las percepciones y es todas estas imágenes que empieza a sacar CNN, que empiezan a influenciar y a decir, sí, debemos ir a Irak. Sí, este es un dictador. Sí, tiene que ser exterminado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se combina por un lado, los efforts o el enfoque de un país por hacer que su política pública o su política internacional se expanda, pero por el otro, cómo los medios de comunicación principales crean
un nuevo tipo de dilema y empiezan a cambiar e incluso a inventar historias. Por eso la razón dentro de la campaña de Donald Trump que mucha gente se sentía descontenta. ¿Y es por qué? Porque ahí es cuando empiezan a acusar a grandes medios que no lo son, pero que hacen fake news. Es decir, grandes medios de comunicación sí han creado noticias falsas. Y el mayor ejemplo, pues, es la Segunda Guerra en Irak. Porque si nosotros vemos, todo esto se dio gracias a todo este apoyo de estos medios que cambian el paradigma y dicen, oiga, sí, ese es un tipo malo, sí, ese es un dictador, y sí, vamos a llevar la hashtag democracia. Bien, ahora, ¿qué pasa? Pues otros países como Rusia, como Irán, como Kuwait, como Venezuela, empiezan a sacar unos medios alternativos. Y esos son los que vamos a discutir un poco más el día de hoy. Y el dominio de CNN siguió a través de los años. Pero ahí es cuando Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dice, oiga, ¿por qué no creamos la competencia de CNN? Creamos algo totalmente nuevo, ¿sí? Utilicemos las mismas técnicas que ellos han utilizado y desarrollamos nuestro propio medio de comunicación. Y ahí es cuando nace RT o Russian Today. Entonces, RT, desde ese momento en que Putin dijo, venga, desarrollemos un nuevo canal, tanto de televisión, pero sobre todo aprovechando el internet, es cuando nace y empieza a surgir, ¿sí? Y luego RT se vuelve RT en español. Entonces, hoy en día ustedes pueden buscar y están publicando todo el tiempo contenido, tanto en RT en inglés como en RT en español, pero también han empezado a sacar RT en francés y en otros idiomas. Entonces, el enfoque de RT dice, miren, nosotros somos un canal independiente, un medio de comunicación independiente, pero que estamos mostrando otras perspectivas. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos la guerra en Siria, la mayoría de ocasiones la vemos desde la perspectiva de los Estados Unidos y de todos los medios de comunicación, pues, que siguen lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Mientras que RT la mira desde el lado de Rusia y otros actores. Porque es que al final, si tratamos de entender la verdad y realmente qué es lo que está sucediendo en los lugares, nosotros no podemos depender de lo que digan desde un solo punto de vista. Claro está que RT pues tiene una gran influencia por parte de Putin, ¿sí? Los críticos de RT dicen, mire, RT es realmente la herramienta de Putin para influenciar y cambiar el mundo y tratar de colocar todos esos valores rusos. Pero entonces la gran pregunta es, eso es muy importante y muy necesario, porque no podemos ser como en algunos países donde un solo medio de comunicación o es un solo grupo económico el que es dueño de los medios. No, necesitamos, si queremos entender una perspectiva global, necesitamos de más medios. Entonces RT se ha convertido en esa fuente. Luego, por ejemplo, si vemos en ejemplos locales, pues Hugo Chávez en Venezuela decidió hacer algo similar. Y ahí es cuando nace pues Telesur. Y Telesur también sacaron tanto en español como en inglés. Y actualmente son los únicos que defienden al régimen de Maduro, porque eso sí lo tenemos que decir, es un régimen, ¿sí? Pero si nosotros analizamos, entonces, todo este medio de comunicación en Venezuela lo que trata es de mostrar, pero esto sí es desde el lado de vista gubernamental. Entonces, estos medios de comunicación lo que nunca hacen es criticar a sus patrones, en ese caso Putin en Rusia o Telesur en Venezuela. Invita a las dos perspectivas, ¿sí? Pero bueno, entonces esos son a nivel internacional. Yo les recomiendo sobre todo mirar RT porque tiene muy buenos análisis de la situación, específicamente si no quieren ustedes creerse todo el cuento desde el punto de vista de los Estados Unidos, porque al final ustedes lo que deberían empezar a hacer es tratar de entender cuáles son las dos perspectivas, y cuando ustedes tengan esas dos perspectivas por lo menos
puede tomar una mejor decisión que solo viendo una perspectiva. Entonces hay muy buenos programas en RT, tanto en inglés como en español. Obviamente hay cosas pues que a ustedes no les van a gustar y demás, pero eso es parte del enfoque que ellos están tratando de hacer. El medio más importante de estos alternativos se llama Al Jazeera. ¿Y de dónde proviene? Pues proviene de los Emiratos Árabes y del más pequeño de los Emiratos, pero a la vez el más rico. Proviene de Qatar. ¿Qué pasó? Pues en Qatar dijeron, venga, ¿por qué no generamos un canal y un medio de comunicación internacional y de gran impacto? Entonces sacan primero Al Jazeera en árabe y luego sacan Al Jazeera en inglés y luego sacan Al Jazeera en español. Entonces, esta estrategia ha hecho que se vuelva el canal más importante del Medio Oriente. Pero no solo eso, sino que empieza a pisar las llagas de muchos de los gobiernos alrededor. Ha sido tal el caso que, si ustedes se acuerdan, cuando Arabia Saudita y los otros Emiratos declararon que el Emirato de Qatar decía que estaba en contacto con terroristas y por lo tanto lo bloquearon, una de las condiciones que ponían los otros países era que Al Jazeera, el canal que ellos crearon, pues dejara de emitirse. Imagínense. ¿Por qué? Porque ha calado tanto, están haciendo unas investigaciones impresionantes, unos documentales en toda África y en todo el mundo, en donde ellos, si ustedes lo analizan, tratan de sopesar los dos puntos de vista. ¿Sí? Por eso es que Al Jazeera está creciendo tanto, porque sí trata de volverse un medio objetivo de comunicaciones. Entonces Al Jazeera pues se encuentra en ataque total, incluso ahorita el gobierno de Israel dice que van a prohibir. ¿Por qué? Porque ellos están hablando mucho sobre lo que está haciendo el gobierno de Israel con Palestina. Entonces Al Jazeera es una gran fuente de información. Y el bonus se llama Hispan TV. Hispan TV proviene del gobierno de Irán. ¿Sí? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de mostrar otros puntos de vista y están haciendo entrevistas en todos los países. Incluso pueden encontrar gran contenido en español, Hispan TV. Entonces, estos son los conjuntos de nuevos actores, ¿sí? Donde los gobiernos de esos países deciden una política a través de un medio de comunicación con ciertas libertades, y ahí es cuando debemos pues prestar mucha atención, porque los otros son medios privados, estos son medios públicos, ¿sí? Con un enfoque muy claro a aumentar su política internacional. Pero ambos medios, tanto CNN como RT, tanto Telesur como Hispan TV, como Al Jazeera, tienen muy buen contenido. A veces, y ahí es donde ustedes tienen que hacer la labor, tienen que identificar por qué se va hacia un lado más del otro. Es decir, hay ocasiones en donde las noticias sí tratan de ocultar la realidad, como lo que está sucediendo en Venezuela. Y eso sí es un exabrupto. Pero hay otras ocasiones en donde develan cosas muy interesantes, como lo que alguna vez les comentamos, de que mientras que los Estados Unidos son los que atacan al gobierno de Bashar al-Assad por las armas químicas, RT muestra que efectivamente no es el gobierno de Bashar al-Assad, sino son los rebeldes que son soportados por los Estados Unidos. Solo habían llegado informaciones de esas más que dudables fuentes de los cascos blancos o del Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres. Pero para muchos países, también Estados Unidos o la comunidad internacional, pues que son los que quieren la cabeza de Bashar al-Assad, el ataque de las fuerzas estadounidenses está más que justificado, aunque no haya pruebas. ¿Para qué hacen falta? Todo esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Coméntenme ustedes qué otros medios de otros países conocen o qué otros medios alternativos conocen, que no sean fake news, por favor. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora, en la piel del comentario desde Rodobre, en Dinamarca. Mañana, no lo sabemos.